y es la idolatría que en este país y en otros muchos hoy van detrás de un ídolo, porque toda imagen es hecha por un ser humano, por un hombre. Todo lo que hace el hombre, él dará cuentas también. La Biblia condena, la palabra de Dios condena la idolatría, pero no solamente el que las venera y las adora, sino el que las fabrica, darán cuenta. Y le estoy leyendo no de la Biblia que nosotros usamos, los que nos llaman los protestantes, aunque esta iglesia no es protestante, es de la Biblia católica. Y dice en Éxodo capítulo 20, si tienen su Biblia lo pueden ver y verán que es exactamente lo mismo, quizás cambian unas palabras, pero aún se entiende casi está mejor. Éxodo 20, Génesis, Éxodo, es el segundo libro de Pentateuco. Dios habló todas estas cosas diciendo: yo soy Yahvé. Y esto lo tradujeron aún más aceptable que la Reina Valera. Tu Dios, el que te sacó fuera de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otro Dios frente a mí. No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Ellos dicen que no te harás imagen de animales, de toros o de... Aquí dice en su Biblia: no tendrás otro Dios enfrente de mí, no harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. ¿Quién está en el cielo? ¿Qué es lo que hay en el cielo? Los ángeles de Dios, los profetas, los apóstoles, todos los que murieron en Cristo Jesús, del Antiguo Testamento y del Nuevo, todos los que han muerto hasta el día de hoy en Cristo Jesús. De lo que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra. ¿Se dan cuenta que dice bien parecido lo mismo? O en el agua bajo tierra. No te postrarás ante ellas. Ellos se postran ante ellas. Ni las servirás, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad del padre en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No olviden eso, los que van detrás de las imágenes. Y hago misericordia hasta la 1000ª generación a aquellos que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahvé, que es el nombre de Dios, en vano, porque Yahvé, el Dios, no dejará sin castigo al que toma su nombre en vano. Oh, esto lo escucho yo a menudo, hermanos. Y bueno, el resto de los 10 mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto todos los 10 mandamientos son igual que los que nosotros tenemos en la Biblia Reina Valera. He estado leyendo de la Biblia católica. Ellos mismos van en contra de su propia enseñanza. Claro que no la enseñan, porque si no la gente se convertiría a Dios, a Cristo. Eso ha sido un obsequio. No les cobro nada por eso. Ahora prepárense porque ahora sí les voy a cobrar. Busquen Mateo 21, capítulo 21. Dije antes que hoy celebrábamos
un día especial. Todos los domingos es el día del Señor y es un día especial. Amén. Pero hoy nos recordamos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo cuando le faltaban pocos días para ir a sufrir a la cruz. Y esto estaba profetizado, por supuesto, y se ha cumplido la profecía a la letra. Todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido a la letra. Todo lo que dijeron los profetas del Mesías que vendría, dónde nacería, cómo lo tratarían, todo lo que él hizo estaba profetizado y así se cumplió todo. So, para que él regrese a buscarnos en las nubes, a la iglesia, no falta ninguna profecía. Está todo cumplido. Hay algo que el Señor, por supuesto, lo más probable es que hasta que no entren todos en el redil del Señor, hasta que no se salven todos, no vendrá. Él sabe el número, él sabe quién va a responder, y hasta que no se entregue al Señor y sean salvos y obedezcan en el bautismo y sirvan al Señor, no regresará. So, si usted sabe que debería de seguir al Señor, no lo deje para otro día, porque usted es parte de esos que están retrasando la venida del Señor y nosotros queremos irnos con Él. So, vamos a leer en Mateo 21, del 1 al 5. Y de cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión. Sión es Israel, por eso hay tanto antisionismo. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Ojalá que nosotros hagamos siempre lo mismo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a la bendición del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, que muchos millones de cristianos seguidores tuyos en China, en los países africanos, países comunistas, no tienen ese privilegio, Señor. Y a menudo cada día pierden la vida muchos. Oh Señor, gracias por esta libertad. Damos gracias, Padre Santo, por haber venido a este planeta, a esta tierra, a rescatarnos, Señor. Guíame, Señor. Habla a la congregación. A los que ya somos tuyos, háblanos para que busquemos más la santidad, Señor. Y te sirvamos más y mejor y más fiel. Y para aquellos, Señor, que no han puesto su confianza eterna en tus manos, que decidan, Señor, de una vez seguirte. Oh Señor, yo estoy seguro que muchos ahí fuera, si conocieran lo que algunos conocen aquí, probablemente se arrepentirían muchos de ellos al instante. Padre Santo, ten misericordia. Extiende tu misericordia, Señor, y háblanos en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos.
Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Leímos Isaías 53 y ahí podemos ver esas manos cariñosas que hemos cantado en esa alabanza última. Ahí vemos a un Dios humilde, humillándose en su Hijo, en Cristo Jesús. Leímos cómo lo trataron y Él no se reveló en nada. No abrió su boca. Dice que como un cordero manso fue llevado al matadero por tus pecados y por los míos. Ahora responderás a este llamado que Él te hace, no yo, Él. Él sufrió todo eso para que nosotros abriéramos los ojos, porque como todos estamos condenados al infierno cruel, y después de la muerte no hay purgatorio, no hay limbo, no hay ningún lugar. La palabra de Dios, tanto esta Biblia como esta Biblia, dice exactamente lo mismo. ¿Por qué el pueblo español y otros pueblos están en la idolatría? Porque no se le han enseñado, pero no son solamente los líderes los culpables, es el pueblo culpable, que no quiere a Dios. O sea, no es que no le enseñen, es que los ciudadanos no quieren ser enseñados tampoco. Porque no creo que el sacerdote tenga que ir tras de ellos y decirle: oye, que se te va, que el frigorífico no tiene comida, tienes que ir a comprar. Y mañana lunes tienes que ir a trabajar, ¿verdad que no? Todos buscan el pan y el dinero, sin que nadie se lo pida. Pero les va muy bien. El rollo de la religión al hombre natural les va fantástico. Pueden ser religiosos, pertenecer a una religión, gracias a Dios que nosotros no pertenecemos a ninguna religión, amén. Amén. Pueden ser religiosos, pertenecer a una religión, a la religión más buena del mundo. Claro, eso sí no saben en la Inquisición todos los que quemaron y mataron porque leían la Biblia. Y luego vivir la vida que cada uno quiere. Si te puedes, como una parienta mía, que le aconsejaba a su hijo: no seas tonto, no te enamores de ninguna chica de esa iglesia. Vete con todas las chicas que puedas, disfruta. ¡Ja! En otras palabras, perviértete. Increíble, increíble. ¡Qué abominación! ¡Qué abominación! Me gustaría verlo cómo anda el pobre en estos días. Pero ¿y nosotros? Yo no les estoy predicando a ellos, estoy predicando a ustedes, hermanos. Amén. ¿Y nosotros? ¿Nos esforzamos por buscar la santidad? Me temo que muchos no. Hoy la mayoría del mundo celebra el Domingo de Ramos. Era el único día que mi padre iba a la iglesia. Porque se ponía todas las medallas del ejército que tenía y se sentaba delante con el alcalde, el alguacil, secretario y los guardias. Y el señor sacerdote le da un ramo de laurel grande. Y dice: es el único día que se da algo, aunque no es suyo. Era el único día que iba a la iglesia. ¡Qué pena! Pero seguro que muchos es que no le enseñan las cosas correctas como habla la palabra de Dios. Sí, es verdad que Jesús fue crucificado, ¿sí? Y que lo despreciaron, sí, eso lo saben. Pero una cosa es saber un poco aquí y otra cosa es que lo que sabes aquí lo lleves acá. Porque si no, de aquí no vale para nada. ¿Qué decían esta mañana en la escuela dominical? Hablando del medio hermano del Señor Jesús, hijo de María.
Santiago, aunque en nuestra Biblia dice Jacobo, pero es Santiago. Que la fe sin obras es muerta, lo mismo que las obras sin fe. El domingo, celebramos el domingo porque, aunque muchos cristianos no creen que se debe celebrar el domingo, lo mismo que tampoco creen que se debe celebrar la Navidad y otros eventos, pero porque unos paganos hicieran algo en el Domingo de Ramos o en la Navidad, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. ¿Amén? Amén. Nosotros celebramos el Domingo de Ramos porque está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Pero no para hacer lo que otros hacen, fabricarnos una imagen y adorarla y levantarla en andas, porque no puede andar, claro. Y eso es todo. Nosotros recordamos este día lo mismo que recordamos el nacimiento como humano en la Navidad, o celebramos una vez al mes, el primer domingo de mes, la cena del Señor, la mesa del Señor, donde recordamos su muerte y su resurrección. Pues hoy es lo mismo, celebramos en que Él entró en Jerusalén y iba lo que llaman la semana de pasión, de sufrir. Y es bueno que recordemos, y dice el Domingo de Ramos, le es lícito al creyente recordar el Domingo de Ramos. Es un evento que ocurrió y que tenía que ver con la vida de Jesús. Claro que sí, todo lo que tenía que ver con la vida de Jesús debemos de recordarlo. Es nuestro Mesías, es nuestro Salvador. ¿Cómo no lo vamos a recordar? Cualquiera que diga que es idolatría está fuera de sentido. Recordamos la entrada triunfal y esta es reflejada en los 4 evangelios sinópticos. Mateo 21, que es el que estamos leyendo, en Marcos 11, en Lucas 19 y en Juan 12. Los 4 evangelistas lo celebran, lo mencionan. ¿Cómo no lo vamos? Porque era un evento grandioso, de mucho sufrimiento, pero estaba en el camino de nuestra salvación. Si él no hubiera cogido ese camino, si hubiera hecho caso a Pedro, al que tanto adoran, millones, pues estaríamos todos camino del infierno, porque no hubiera ido a Jerusalén. ¿Recuerdan cuando se lo puso el Señor Jesús, le dice, es necesario que suba a Jerusalén? Y Pedro le dice, no se te ocurra, Señor, que te van a sacrificar, te van a asesinar, te van a matar. ¿Y qué le contestó el Señor? Apártate de mí, Satanás, a quien tanto adoran ellos. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Es que lo que merece la pena, hermanos, cuesta. Al Señor Jesús, quien era Dios, le costó mucho. Le costó la sangre, la vida. Y no solamente fue la vida, pero es que antes de ir a la muerte, antes de pagar con su vida nuestro rescate, lo que sufrió, la vergüenza, lo avergonzaron, le arrancaban la barba. ¿Usted se imagina? Para arrancar la barba, ¿cómo tendría la cara? Y él, como un cordero, no abrió su boca. Le escupieron a la cara, lo insultaron, lo azotaron. No había hecho nada malo para que se mereciera eso. Todo lo que tenía, que hizo en su vida terrenal, fue bueno. Ese es el ser humano, por eso tuvo que venir, porque el ser humano, por muy religioso que fuera, nunca podría pagar por su salvación. Porque es imposible. ¿Qué dará el hombre por su alma? Hablando de que ganará el hombre, el ser humano, si ganara todo el mundo y perdiera su alma. Y luego dice, ¿qué rescate dará por su alma?
no había sacrificio, no había dinero, no había nada que el ser humano pudiera rescatarse a sí mismo. Nada. Solo el mismo Dios humanándose en uno de ellos, de los tres, y fue el Verbo, Jesús, quien se ofreció. He aquí, mándame a mí. Y esa sangre perfecta de Él es la que nos salva. Hasta que el Señor cierre la puerta. Porque el día que el Señor cierre la puerta, muchos se van a arrepentir, pero no les servirá de nada. En Zacarías capítulo 9, el verso 9, el Señor está, Dios, por medio del profeta Zacarías, le está diciendo a las gentes del Antiguo Testamento, esto es lo que va a pasar con el Mesías. He aquí un día entrará triunfante, no como Israel lo esperaba, el pueblo judío, montado en un caballo blanco bonito, no, en un asno humilde. Ahí demostró su humildad, su amor. Si con el caballo la gente podía aplaudirlo, ¡wow! Y ellos pensaban que él vendría como un guerrero para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Roma. Pero ellos no habían leído bien la Escritura, o la habían olvidado, que él no venía a salvarles políticamente, sino a salvarles espiritualmente, a salvarles de sus pecados. Dice más adelante que él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y luego, hablando con la mujer de Samaria en Juan capítulo 4, les está diciendo, yo he sido mandado a la casa de Israel, a los hijos de la casa de Israel, no a los gentiles. El principio de su fin como hombre para Jesús era el principio de dolores, pues no muchos días después, esta misma gente que hoy le ensalzaba y le decía, ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana a las alturas! ¡Hosana al Rey de Israel que viene! Pocos días después lo crucificaron y no había nadie allí. Incluso sus apóstoles estaban retirados para atrás por miedo. Esta misma gente, ¿cuántas veces personas que han estado con nosotros en esta iglesia y en otras, alabando al Señor y muy contentos de estar entre la congregación, y un día desaparecieron y no los volvimos a ver? ¿Por qué? Por la misma razón que estas gentes, que no comprendieron que estaban muertos espiritualmente, que la muerte está escrita en nuestro DNA. No lo comprendieron. Tú hablas con la juventud de la muerte y te dirán que estás loco. Ellos piensan que van a vivir cientos de años, que no va a venir fin. La juventud no piensa, pero es que los que no son jóvenes también. La mayoría no piensa. Gracias a Dios que en los países como Australia, Estados Unidos y otros de habla inglesa, la muerte está presente. El hablar de la muerte está presente. Porque conocen la Biblia, conocen la palabra de Dios y están al tanto de que tenemos un límite de vida y que podemos perder la vida. Y por eso en Australia ya los niños en el colegio les enseñan para que hagan el testamento, un testamento. Y para que vayan pensando de que cuando sean mayores, ya tienen que estar preparados para comprar su propio agujero y su propio ataúd. Y por eso los ataúdes los tienen puestos en un shopping center, como el Río Shopping, en una tienda bien grande donde puedes comprar de todo, como aquí se llama kiosco. No, kiosco, Costco. Se llama Costco. Aquí hay una en Madrid y otra en Sevilla y no sé nada más. Pues, ¿por qué allí tienen los ataúdes? Porque la gente no tiene miedo a la muerte como aquí. Aquí no se te ocurre hablar con la gente, con muchos, sobre el cáncer, porque te cierran la puerta. Allí no. Allí el mundo está aware que van a morir un día. Y se puede hablar de la muerte. Jesús vino a la tierra con un propósito.
Podríamos poner ese título. El propósito era ir al Golgota. Allí estaba la meta. Ese era su propósito. Después de ganar a las almas que ganó y predicar el Evangelio, su propósito era ir a la cruz del Golgota. No había nada que le parara. Nada. Pues no muchos días después, estas mismas gentes que hoy saltaban de alegría y cantaban Hosana al rey, al hijo de David, y ponían hojas de palmeras en la calle y tiraban los mantos para que pasara, le daban un royal bienvenida, un royal welcome, una bienvenida royal. Pues en Levíticos 19, eso es lo que hacían, aunque no, parece que me he confundido, ahí no dice eso. Pero en el Antiguo Testamento le daban la bienvenida de esa manera, como hacían aquí, cortando hojas de las palmeras y echándolas en el suelo cuando iban a coronar a un rey. Jesús vino a la tierra con un propósito, Golgota, lugar de la calavera, para salvar lo que él en el Edén se había perdido. Lucas 19:10. Los últimos 7 días de Jesús en la tierra fue marcado por la entrada triunfal en Jerusalén. El dueño del barrio del burrito, no objetó cuando el Señor le dijo a sus discípulos: ir a tal pueblo que está enfrente de vosotros, aquel, y encontraréis a un burrito, a un asno, con un burrito, que nadie lo ha montado, traédmelo. Y qué coincidencia que el dueño no objetó. Sería el Espíritu Santo que le habló y le diría: no te preocupes, que no te lo están robando. Lucas 19, vamos a ver el verso 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos que estaban allí le dicen a Jesús: dile que se calle, dile a tus discípulos estos que se siguen que se calle, que están abortando, están gritando ahí. ¿Y qué le contestó él? Si estos callaran, si nosotros callamos y nos alabamos al Señor, otros lo harán. Pero en este caso el Señor le dijo: las piedras clamarían, las piedras lo harían. Y Dios tiene poder para eso, ¿no? Amén. No habló un burro diciéndole a Balaam: ¿por qué me pegas? Siempre te he servido, has sido montado encima mía, y ahora porque me paro, me pegas. Qué vergüenza, que lo avergonzó, se avergonzó Balaam, ¿no? Como tú siendo un burro, me hablas así. ¿Por qué extendían sus mantos en el camino? Porque le estaban dando una bienvenida real. Segunda de Reyes 9:13. Eso es lo que hacían. Esa costumbre la tenían en Segunda de Reyes 9:13. Si no me he confundido. ¿Por qué cortaban ramas de palmeras? Pues me supongo que porque son bien anchas y podían hacer como si fueran una alfombra. Son bonitas también,
Esa era la costumbre. Una bienvenida real le dieron. Regreso a Mateo. Terminé, dejé de leer, creo que en el verso 6. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, queriendo decir que toda la multitud aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Pero, sin embargo, Lucas nos dice que cuando llegó a Jerusalén, lloró. Jesús lloró. Y le dice: oh Jerusalén, Jerusalén, si siquiera supieras en tu día que este es tu día, si pudieras conocer que este es tu día, te arrepentirías. Si más de uno de los que están aquí, si supieran, si pudieran entender que hoy podía ser el día de tu salvación, amén, y sin embargo lo sigues rechazando. Eso fue lo que hizo Jerusalén. ¿Por qué el pueblo aclamaba Hosana al rey? ¿Por qué estaba profetizado? Porque estaba profetizado. Habían aprendido, o por lo menos sabían, el Salmo 118, verso 25 y 26. Estaba profetizado que un día entraría el rey de Israel montado en un pollino. Amén. Esta alabanza no fue del agrado a los religiosos de su tiempo. Haz que callen. Pero ¿qué les contestó Jesús? Lucas 19:40. Si estos callaren, vosotros no podéis callar a las piedras, porque ellas serían las que me alabarían. Amén. Es por eso que duró muy poco la alabanza en la multitud. Ellos no querían a un Salvador que salvara su alma. Su mente estaba en Roma, que echara fuera de Israel al pueblo romano. Eso es lo que ellos esperaban. Y aunque lo alababan cuando entró en Jerusalén, pero cuando vieron que no venía como un rey, como un guerrero a liberarlos de los romanos, cambiaron de pensar. Y por eso Israel no le siguió. Tan simplemente como es. Sin embargo, fueron muy pocos los que escucharon y entendieron que él había venido a buscar, a liberarlos de su pecado. Fueron pocos. Cuando resucitó, nos dice la Escritura que se apareció a los apóstoles y luego a más de 500. Pero eso es todo. ¿Cuántos escucharon el Evangelio por la boca del Señor? ¿Cuántos vieron los milagros que hizo? Resucitó a los muertos, sanó a los cojos, dio vida a los ciegos, hizo hablar a los mudos, anduvo encima del agua, paró la tempestad. ¿Qué más podía hacer para que vieran? ¿Cómo podían ser tan incrédulos?
Pero es que acaso hoy el mundo no es igual. Todo eso lo tenemos escrito aquí. Ellos no lo tenían escrito. Tenían parte escrita del Antiguo Testamento, pero lo habían olvidado. Muchos ni siquiera lo conocían. Pero nosotros tenemos menos excusa, porque nosotros lo escuchamos y tenemos todo escrito. Imagínense si alguno de los que están aquí, que no han puesto su confianza eterna en Cristo Jesús, y bajando para allá, pierden la vida. Usted puede ir andando por el carril de los peatones y un loco o un despistado o un accidente, el coche se sale y te lleva por delante, como ha ocurrido muchas veces. Perdiste la vida y perdiste la eternidad con Dios. Porque hayas estado en los cultos muchas veces, eso no te lleva al reino de los cielos. Tú has pecado, tú has ofendido a Dios, tienes una deuda con Dios, y esa deuda no es como cuando rompes la ley del tráfico. Te llega una foto, mandas un cheque o llevas el dinero y la deuda es saldada. La deuda del pecado solo se puede saldar con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Amén. Y si tú rechazas eso hoy, oye, puede ser joven. Yo conozco personas jóvenes. Mira el hijo de la hermana Edna. Es joven, tiene 2 o 3 niños. Cáncer, no sabemos si saldrá de ahí. Pero nosotros conocemos varias personas, creyentes y no creyentes. Los creyentes verdaderos, por lo menos, que fallecieron, están en el reino de los cielos. Amén. Porque la Escritura no lo confirma. Pero los otros, desgraciadamente, estarán sufriendo por la eternidad, sin Dios y sin esperanza. Se acabó. Muchos piensan que esta vida no tiene fin, pero esta vida tiene fin. Para miles y millones, repartidos por todo el mundo, todos los días, hay personas que pasan a la eternidad, sin Dios y sin esperanza. Porque todos somos pecadores y todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos pecado. No hay ni uno. Lo dice bien claro David en el Salmo 51, verso 5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es que mi madre fuera más pecadora que las otras, es que todas eran pecadoras. Y que los hombres todos éramos pecadores. Por eso fuimos engendrados en pecado, porque todos somos pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Romanos 5:12. Y por el pecado, la muerte. La muerte física y la muerte eterna. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. No hay ninguno que se libre. Y qué pena que el diablo engaña a tantos con el trabajo. Y se afanan. Y no tienen trabajo. Y continúan afanándose. Pero no buscan a quien les puede dar trabajo. Mateo capítulo 6, verso 33, palabras del Señor Jesús. No son mías, son del Señor Jesús. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir buscar la salvación? Búscame a mí, eso es lo que está diciendo el Señor. Amén. Y yo te haré hijo de Dios, el Padre. Thank you, Lord. ¿Y el Padre no va a cuidar de sus hijos? Amén. Pues tiene ya unos pocos de años, ¿sabe? Experiencia de cómo ha cuidado el Señor de mí. Sin embargo, hay personas que lo siguen rechazando. Se siguen afanando. Buscan trabajo en el sitio erróneo, amigos. Ustedes buscan trabajo en el sitio erróneo. No todos vamos a encontrar el trabajo que ha encontrado el hermano Adolfo. Pero eso es porque él también confió en Dios, de que el Señor le iba a proveer. ¿Okay? Nosotros oramos por un hijo de Dios y el Señor solo lo de Dios. Pero no todos vamos a tener, no todo el mundo va a ir a la tienda esa, no me acuerdo cómo se llama. Hay muchos trabajos en diferentes
para diferentes personas, ¿no? Pero si el Señor dice que yo te voy a suplir tus necesidades, cree y confía. Pero no solamente del trabajo, de todo lo que necesitamos. ¿Eres una chica joven? ¿Quieres casarte? Busca a Dios. Y Él te va a proveer un marido que honre a Dios. Y si ese hombre honra a Dios, va a ser un buen husband. Amén. Te va a honrar a ti, joven. Y viceversa. Puede haber un joven busca una chica. Si sigue al Señor fielmente, no te engañes, no estoy diciendo cualquier creyente. Yo conozco, y mi esposa, a hombres jóvenes así, que estaban asistiendo a los cultos, se bautizó, supuestamente se convirtió y se bautizó. Pero nosotros dos, que éramos también recién convertidos, teníamos el Espíritu de Dios, y Dios nos dio el discernimiento para saber que ese hombre no estaba convertido. Y mi esposa le avisó mucho que era y es allá su mejor amiga. Y no se pueden imaginar lo que sufrió. Le jugó todo lo que tenía en la casa. Y un día se presentó y no había nada. Y era una persona cariñosa y amable, todo lo que tú quieras, lo tenía él. Pero no había conversión en él. Fue por ella. Finalmente la dejó. Y se vino para España porque era español. Y ella, una fiel creyente, después de años, el Señor, según ella, le había mostrado que tenía que humillarse otra vez y darle otra oportunidad. Tenía un gran corazón y lo tiene. Mi esposa, no vayas. Él se vino para España, pues ella quiso venir a España. Bueno, cuando llegó, la recibió, claro, se fue a la cama con ella y la recibió. Fantástico. Y después le pegó una patada atrás y la echó fuera. En estado, preñada. ¿Tú crees a un hombre o a una mujer que no sigue al Señor? Tú créele todo lo que tú quieras. Todas las promesas lo tenemos en nuestra propia familia. Oh, si es que pues él cree en Dios. Sí. Bueno, y es que está loco por mí. Y yo digo, sí, seguro que sí, por tu cuerpo, no por ti. ¿Y cuáles son las consecuencias? Desastrosas. Miles o millones, jovencitas y jovencitos, hermanos, cuidado. El diablo, si os puede engañar, os va a engañar. Vestido de hombre. El día se acerca cada vez más en el cual celebraremos el triunfo del Salvador de nuestras almas. Amén. Apocalipsis 7, vamos allá, es el último libro de la Biblia. En ese día sí que celebraremos el triunfo del Señor Jesús. Apocalipsis 7, el verso 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, que es Jesús, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esas palmas son divinas. Y clamaban, el verso 10, a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, que es Jesús. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Apocalipsis
3:20. Y es nuestro, ya que estamos en Apocalipsis, nuestra última referencia. Y aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando a la puerta de varios corazones aquí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno le abre la puerta al corazón, que es la puerta del corazón, se lo abre al Señor, Él viene. Cuando tú crees de verdad, confías en la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene, no lo vas a ver, porque es Espíritu, pero Él viene y mora y se queda con nosotros. Y Él nos guía a toda la verdad. Él es el que cambia nuestra vida. Él es el que transforma, va transformando nuestra mente a medida que lo vamos siguiendo, a medida que vamos buscando la santidad. Con nuestros rostros inclinados. Jesús te está llamando a la puerta de tu corazón, mi amigo. Mi hermano también a ti te llama, mi amigo. Nos llama a nosotros para que busquemos más la santidad. Nos llama para que vengamos a los pies de Jesús. Que pidamos fortaleza, que nos ayude a ir camino de la santidad, buscando, confiando, que nos dé más confianza, que nos dé más poder, que nos ayude a ser más fieles. Pero para ti, para usted, que realmente no ha confiado en Cristo Jesús, usted no confía en Dios. Por lo consiguiente, si usted pierde la vida, no pasará a la eternidad. Usted no estará, sí pasa a la eternidad, pero no al cielo, no al reino de los cielos. Usted sufrirá el castigo, la ira de Dios por la eternidad. ¿Qué le para? Que no puede perdonar a su padre, o a su madre, o a su hijo, o a su hija. El Señor dice en Mateo capítulo 6, al final del Padre Nuestro, dice, y el que no perdona a los hombres sus ofensas, sea quien sea, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Aprendamos a perdonar, hermanos. Aprendamos a perdonar. Si de verdad somos de Él o queremos ser de Él, no deje que nada le impida tomar ese paso. Nadie le va a pedir dinero, ¿sabe? Nadie le va a poner presión. Si no me cree, pregúntele a los últimos que se convirtieron y obedecieron en el bautismo. Pregúntele. Si alguno, el pastor o alguno, le pone presión para que ofrende cierta cantidad. No. Eso es entre el hijo y la hija de Dios y Dios. Yo tengo el deber, la obligación y la devoción de mostrarle el camino a la salvación, a librarse del castigo eterno, pero luego el ser fiel, sea en las ofrendas, o sea en la oración, o sea en evangelizar, sea en lo que sea, eso es su cuenta suya. Usted tiene que dar cuenta a Dios. No lo deje para otro día, puede ser muy tarde, y su corazón
Señor, por cada alma que está aquí. Han participado, Señor, en alabarte, en adorarte. Señor, te ruego por mis hermanos, que les ayudes junto con un servidor a buscar cada día más la santidad, ayudar al necesitado, animar al que esté desanimado, ayudar en todo lo que podamos hacer. Pero Señor, te ruego aún más por aquellos y aquellas que no han puesto su confianza en ti, Señor. Te ruego que les hables a su corazón, que seas tú quien les convences y les conviertes, Señor.